Bueno, en realidad la burocracia lleva por subtítulo los modelos de interpretación acerca de las relaciones sociales de producción en la URSS. Y en realidad es el producto de una inmensa curiosidad juvenil para poder caracterizar no solo la Unión Soviética en términos generales, sino las formas interpretativas que las diversas corrientes de pensamiento se habían dado sobre ella. Y es un libro que escribí hace 30 y pico de años, es decir, la primera edición fue en el año 84, y es en realidad la desembocadura de mi propio exilio. Yo tuve que volver en realidad anticipadamente por una cuestión exclusivamente familiar, a despedirme de mi padre que estaba muriéndose de un cáncer. Pero todo mi exilio estuvo muy influido, por un lado por el Frente Amplismo, por el exilio frente amplista, y por otro lado por la Cuarta Internacional. Y sobre todo por varios intelectuales de la Cuarta Internacional, por Ernst Mandel, Michel Levy, Daniel Ben Said, etc. Y entonces en realidad este libro tiene una impronta fuertemente trotskista, que no sería mi perfil actual o mi caracterización en todo caso en esa dirección, pero lo dejé tal como estaba, tal como fue publicado, porque a pesar de que la editorial inclusive me proponía una edición corregida y aumentada, yo le dije que eso era materialmente imposible, no solo por el esfuerzo que supondría esa reactualización, sino por el hecho de que fue posible escribirlo desde un lugar tan alejado, porque todas las críticas eran occidentales y por lo tanto estaban escritas en lenguas occidentales que yo manejaba, y en la URSS no se publicaba absolutamente nada, salvo una vulgata imanualesca que además era traducida por el Instituto de Lenguas Extranjeras. Entonces este libro en realidad lo que hace es tratar de tomar 7 grandes modelos interpretativos a través de unos 200 autores. Modelos interpretativos que son en realidad expresiones políticas. Por ejemplo, la socialdemocracia, cómo la socialdemocracia interpretaba el fenómeno de la URSS en cuanto al carácter de las relaciones de producción, es decir, si era capitalista o era un Estado obrero o era capitalismo de Estado, etcétera, etcétera, y cómo caracterizaba a la burocracia, si como clase social, como una casta o eventualmente como un fenómeno autoextinguible, es decir, un fenómeno en declinación, etcétera, etcétera. Esta pregunta se le formula a cada una de estas corrientes, que son por un lado la socialdemocracia, por otro lado las disidencias internas al interior del partido bolchevique, el anarquismo, el trotskismo, el maoísmo, los sectores más independientes, etcétera. Si yo mal no recuerdo, si no tendría que tomar el índice y ver si no me olvidé alguno. Pero por lo tanto, caracteriza sobre todo el proceso revolucionario en sus orígenes, pero también el fenómeno stalinista, es decir, el de la consolidación del stalinismo, en cómo en última instancia la burocracia se constituye en el factor de dirección absoluto del Estado y del partido, basado en un unicato, es decir, en un partido único y en un único canal expresivo, es decir, en una prensa única. Que justamente por esa razón yo decía no había absolutamente nada crítico al interior de la URSS, a excepción en todo caso de algo que cito, que son los llamados samizdat, que eran pequeñas volantes o pequeños documentos mimeografiados que circulaban de mano en mano y de manera clandestina exclusivamente. Entonces es un libro que en realidad si tiene algún mérito o algún interés es fundamentalmente para los historiadores, justamente por la recorrida de estos autores, muchos de ellos bastante desconocidos, y por otro lado, en realidad para el militante, para el que quiera interesarse en este debate, que por un lado es un debate cifrado históricamente en esta experiencia, pero que inevitablemente recorre buena parte de nuestros anhelos, que es el de la construcción de una sociedad, digamos, superadora o emancipada de las condiciones de explotación de nuestras sociedades actuales. Por lo tanto, es más amplia que meramente una perspectiva exclusivamente centrada en estas corrientes políticas, todas las cuales, en mi opinión,
o a excepción en todo caso del anarquismo, de la socialdemocracia, me refiero a las específicamente de pretensión revolucionaria, adoptaron el modelo de partido de Lenin de 1903 como un modelo único. Y esto es algo que está, digamos, acorazado de toda reflexión crítica, de toda duda. Y esto lo vemos claramente en los partidos trotskistas tomando la Argentina, en los partidos maoístas, en los partidos comunistas en términos generales, donde no solo se ve el culto a la personalidad de Stalin como se vio en la URSS en ese momento, sino muy diversos cultos a otras personalidades como Lenin, como Trotsky y demás, y que hacen, digamos, este proceso de acorazamiento, digamos, donde prácticamente este modelo sería incuestionable en virtud de que sus mentores también lo son, desconociendo que en realidad son sujetos humanos y por lo tanto como tales hablan siempre desde un momento histórico, y los momentos históricos producen modificaciones y invitan justamente a la reflexión crítica. ¿Y esto ocurrió también con el culto a la personalidad y el cierre en estos partidos? Sí, absolutamente. Yo creo que al contrario, se ha reforzado enormemente, Por supuesto que, a ver, yo voy a dar los siguientes ejemplos. Por supuesto que en el caso argentino nosotros encontramos los ejemplos más claros y más contundentes, justamente porque en la izquierda argentina lo que aparece es una especie de testimonialismo estructural que consecuente con una impotencia política. Ahora, las divergencias en general están basadas en referencialidades de líderes. Por ejemplo, el morenismo, basado en Nahuel Moreno, en una de las corrientes trotskistas que hoy estaría identificada con el MAS o con el PTS, opuesta a la de Guillermo Lora, para poner otro referente también cultivado en su personalidad, o en el maoísmo respecto a Echagüe, por ejemplo, y así sucesivamente. Son partidos de grandes líderes y donde la militancia en realidad se identifica en un sentido prácticamente mimético en relación a estos líderes. Situación diferente a la del Uruguay, no porque inclusive no existan varias tradiciones, inclusive revolucionarias, que puedan en parte tener algo de esto, sino porque justamente el Frente Amplio es por un lado una coalición y un movimiento, y no tiene un vértice caudillista que lo movilice y lo acaudille, sino en todo caso que es un colectivo enormemente complejo y con limitaciones al mismo tiempo, justamente por esta misma complejidad, y que le da cierta lentitud, no tiene el dinamismo que puede tener una organización totalmente vertical que toma una decisión y sale inmediatamente a ejecutarla, pero que justamente mitiga enormemente estas tendencias hacia el culto a la personalidad. Pero no es que no existan plenamente, digamos, inclusive no hace mucho veíamos en relación al centenario de Seregni un culto muy importante a la figura de Seregni en particular, que por supuesto merece, justamente por su carácter fundador y demás, pero el problema es cuando esto deviene necesariamente dogma, y luego dogma incuestionable que galvaniza las estructuras e impide la formulación de preguntas indispensables al funcionamiento digamos, de las organizaciones, sobre todo en relación a las respuestas que tienen que dar ante los cambios, ¿no? ¿Y las autocríticas tienen vigencia en estos? ¿Cómo funciona el tema de las autocríticas acá? Yo creo que en el Frente hay una dosis importante de autocrítica, que yo la considero insuficiente aún, pero yo creo que hay una dosis importante. Pero por lo siguiente, porque no son el Frente Amplio, justamente por este carácter de coalición y movimiento, tiene una diversidad ideológica enorme, y al tener esa diversidad ideológica enorme no puede no tener libertad de expresión plena.
Y entonces, por lo tanto, estamos todos debatiendo permanentemente, incluso en ocasiones tensamente y en ocasiones fraternalmente, pero normalmente siempre desembocando, cosa que no la tienen los partidos basados en el centralismo democrático, porque en última instancia implica la toma de una decisión y el cierre de las discusiones. En el Frente Amplio ninguna discusión afortunadamente se cierra nunca y siempre reaparece, en todo caso bajo otras formas, ¿no? ¿Por qué dura 45 años esta unidad frente amplista y los otros movimientos latinoamericanos no jamás llegaron a este número? Ningún movimiento latinoamericano tuvo la estructura del estilo frentista. La experiencia frentista es prácticamente inédita. Se puede parecer un poco algo el PT de Brasil en sus orígenes, en el sentido siguiente. Y, bueno, analogías y diferencias en todo caso me plantearía. El PT de Brasil en sus orígenes fue lo más parecido a un partido de la independencia de clase, tal como Marx lo concebía en el siglo XIX. Por un lado reunía al núcleo combativo, duro, concentrado del sindicalismo del ABC paulista, digamos, de la zona industrial paulista. Por otro lado, a los movimientos despojados, es decir, movimientos sin tierra, el movimiento sin techo, las comunidades eclesiales de base, que eran movimientos territoriales muy fuertes de una iglesia vinculada más a la teología de la liberación que a estas iglesias que conocemos, por ejemplo, en la Argentina. Y no debiera descartar acá el papel que jugó, que fue muy importante, el bloque 113. El bloque de 113 intelectuales que se identificaron claramente con el PT y lo construyeron. Y luego, sobre esa base social muy fuerte, vanguardias políticas trotskistas, maoístas, comunistas, exguerrilleros de la guerrilla de Maribela, etcétera, etcétera, disputando la hegemonía, pero en un contexto pluralista. Luego el PT no tuvo necesariamente ese carácter, porque ahí la socialdemocracia empezó a jugar y también comenzó a tener un carácter pluriclasista. El Frente Amplio inversamente tuvo desde su origen un carácter pluriclasista, pero sin embargo logró articular una línea divisoria, un eje diametral entre lo progresivo y lo conservador, es decir, distanciarse de lo que claramente había sido la tradición histórica conservadora que hoy llamamos rosada, allá blanca y colorada, y por lo tanto convocar y aunar al conjunto de las fuerzas opuestas a ellos, que necesariamente no eran todas necesariamente revolucionarias y en algunos casos podrían ser partidos inclusive muy fuertemente reformistas. Y el Frente Amplio, por lo tanto, hoy tiene justamente este carácter de tener un ala desde socialdemócrata clásica hasta prácticamente el anarquismo, o algunas fracciones trotskistas. En ese sentido, este arco no existe en ningún lugar del mundo, o que yo sepa, en el mundo occidental. Quizás desconozco alguna otra experiencia muy específica en algún lugar muy alejado del mundo. Y en ese sentido me parece que es la primera explicación que te puedo dar respecto a tu pregunta. No existen movimientos latinoamericanos de este carácter. Si uno toma el PSUV venezolano, por ejemplo, el PSUV venezolano no existía hasta Chávez, fue Chávez el que lo crea desde arriba. El movimiento de Revolución Ciudadana en Ecuador de Correa fue creado ad hoc en virtud de la propia presidencia de Correa. Podríamos hablar, sí, del MAS boliviano, con tradiciones que venían de la organización indígena, pero también vinculado a un importante movimiento sindical, sobre todo minero, pero no tiene exactamente este mismo carácter. Yo no sé si podemos hablar de grandes movimientos latinoamericanos y además estables en el tiempo e incluso exitosos en relación a la gestión de gobierno, como en el caso uruguayo. Creo que prácticamente no hay antecedentes en este sentido.